Bueno, estamos entonces reunidos nuevamente. Les doy la bienvenida oficial a todos y a todas. Esta es la segunda cápsula en el marco de este proyecto, ¿cierto?, que Compostera Inteligente. Y hoy día, aquí tenemos nuestra ruta de aprendizaje, hoy día nos corresponde hablar un poco sobre la degradación de los alimentos, ¿ya? O de los residuos, ¿cierto?, de alimentos, y los sensores de la compostera. Ya vamos a explicar un poco qué es lo que miden y para qué sirven en todo este proceso. Entonces, les voy a comenzar a comentar un poco lo que sucede en la naturaleza, ya, porque acuérdense que la semana pasada dijimos que el proceso de compostaje en el fondo lo que trata de hacer es emular el proceso de degradación natural que ocurre, ¿cierto?, en el ambiente, en la naturaleza, valga la redundancia, y en esta degradación de los restos o sea, de la materia orgánica en general, hay participación de muchos organismos, y también interfieren muchos factores. Siempre me pasa que no me corre la presentación, aquí sí. Entonces, este proceso en la naturaleza, ¿cierto?, se produce principalmente en una zona de la Tierra, que es donde están las raíces de los árboles, de los vegetales en general. Entonces aquí hay una serie de organismos que viven acá. Por ejemplo, hay unos nemátodos, ¿cierto?, gusanos, ácaros, hay incluso unos vertebrados más grandes que son estos que cavan, ¿cierto?, como madrigueras ahí en la tierra, y también hay un conjunto grande de bacterias, y entre todos estos organismos, aquí se produce un verdadero ecosistema, se encargan de biodegradar todos los residuos orgánicos. Y este sector, que en el fondo es como la primera capa del suelo, se conoce como rizósfera, y está asociado a las raíces, de ahí viene su nombre. Parece que entró. Voy a dejar de... Ahí mejor. Ahí alcanzan a ver la pantalla. Ahí mejor. Entonces, tenemos la macrofauna, que le vamos a llamar, se le llama así a todos los organismos que son de tamaño más o menos grande, mayor a 2 milímetros. Entonces ahí encontramos todos estos insectos que nosotros vemos en el suelo, las hormigas, ¿cierto?, algunas lombrices, estos que son como los milpies, los ciempiés, ¿verdad?, algunos moluscos como el caracol, etcétera. Se conoce también a la mesofauna, que eso ya son organismos que van desde los 0,2 a los 2 milímetros, y ahí encontramos una gran diversidad de ácaros, por ejemplo, microartrópodos, y también algunos gusanos pequeños, casi microscópicos, que también participan en la degradación. Y también hay todo un conjunto de organismos que se les denomina microflora, porque ya son microscópicos, y ahí encontramos hongos, bacterias, y principalmente unas bacterias que se les llama actinomicetes, ya que se les llama así porque se organizan y forman verdaderas hifas como si fueran hongos, pero en realidad son bacterias. Todo eso nosotros lo encontramos en esta capa de suelo que es la rizósfera, ¿ya? Entonces ahí aparece... Judith, disculpa. ¿Sí? Es que tengo unos colegas que están tratando de entrar, los colegas de mi escuela. Por favor. No me ha llegado la... ¿Están solicitando entrar? Sí. No me ha llegado... ¿Pueden tratar de salir y volver a entrar? Porque los que me han aparecido les he aceptado, pero en este momento no tengo a nadie. Bien. Entonces la mayor actividad biológica se produce
en esta zona, que es donde están las raíces. Aquí lo que se produce es una relación simbiótica, porque en realidad estas raíces de los vegetales se benefician de toda esta biodiversidad, porque al degradar los residuos orgánicos, en el fondo dejan elementos, ciertos micronutrientes disponibles para que la planta los absorba, y a su vez estos organismos obtienen agua. También las raíces son importantes porque generan canales por donde ingresa el oxígeno al suelo. Recuerden que todos estos microorganismos son organismos aeróbicos. Entonces, se produce una relación simbiótica donde ambos se ven beneficiados. Si nosotros miramos este cuadro, nos damos cuenta que en la medida que es de menor tamaño el organismo, hay una mayor cantidad en el suelo, ¿ya? Pero en el proceso de compostaje, porque todo esto es lo que ocurre en la naturaleza, pero en el proceso de compostaje nosotros no vamos a ocupar lombrices ni, bueno, ácaros probablemente sí, pero nemátodos tampoco, ¿cierto? Y otro tipo de insectos. Por lo tanto, nosotros básicamente vamos a hacer el proceso con hongos microscópicos, este tipo de bacterias, y otro grupo importante de bacterias. Entonces, como no hay participación de los organismos que son de mayor tamaño y que pueden, que son los primeros, digamos, en disminuir el tamaño de los residuos, el tamaño de partícula en el compostaje pasa a ser un elemento importante. Porque el tamaño de partícula, y también dice ahí la homogenización de la mezcla inicial, dice son dos factores importantes para que el proceso se inicie rápidamente, porque en el fondo la degradación de los residuos va a ocurrir por la superficie. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una cáscara de papa que es muy grande, solo va a ser degradada por la superficie, por estas bacterias y estos hongos. Entonces, si está cortada más pequeña, estas bacterias van a tener una mayor superficie por donde atacar, ¿ya? Que eso es como la función que realizan todos estos organismos que son más grandes y que conviven con las bacterias en el suelo, ¿ya? Entonces, el tamaño de partícula, acuérdense que cuando tuvieron la capacitación de compostaje, ahí decían que era uno de los elementos importantes que podía beneficiar o podía alterar el proceso si no tiene un tamaño adecuado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si nosotros tenemos un tamaño mayor a 5 centímetros, ¿ya? El rango ideal del tamaño de partícula es de 1 a 5 centímetros. Vamos a tener un exceso de aireación. Recordemos que el compostaje es un proceso aeróbico, pero si tenemos residuos muy grandes vamos a tener un exceso de aireación. ¿Y qué va a pasar? Que esos materiales, ¿cierto?, van a crear canales muy grandes por donde va a entrar mucho aire y va a hacer que baje la temperatura. No es coincidencia que la compostera tenga sensores de temperatura, porque la temperatura, que eso lo vamos a ver en la cápsula 3, también es un factor importante en el proceso, y la temperatura en todo ese ecosistema que nosotros formamos, la temperatura aumenta. Entonces, si hay un exceso de aireación, la temperatura va a tender a bajar y el proceso se va a desacelerar. Entonces, ¿cuál es la solución? Picar el material hasta un tamaño ideal, que es este. Ahora, si por el contrario nosotros echamos materiales muy pequeños, ¿ya? Se va a producir una compactación en la compostera. Entonces, ¿por qué? Porque los materiales van a crear poros que son demasiado pequeños y esos poros se van a llenar de agua. En el proceso de compostaje se genera, como se genera calor, se genera también vapor de agua, y si hay poros muy pequeños, ese vapor de agua no va a salir del sistema y se va a condensar, produciendo gotitas de agua que van a quedar ahí, y el material se va a empezar a compactar, y en la medida que esté más compacto, va a ser más dificultoso que haya un flujo de aire suficiente para estos microorganismos. Y cuando no hay oxígeno suficiente para estos organismos que son aeróbicos, se empiezan a proliferar unas bacterias que se llaman bacterias metanogénicas, que son bacterias que pueden sobrevivir sin oxígeno, pero ahí el proceso empezaría a producir metano, y eso genera también malos olores, y ya el proceso deja de ser
algo para lo cual nosotros lo que teníamos planificado, ¿verdad? Eso es un poco lo que pasa en los vertederos. No sé si ustedes han visto, de pronto salen noticias que se producen como incendios espontáneos en los vertederos. Eso es porque se produce compactación de la basura, y como ahí también hay compuestos orgánicos, empiezan estas bacterias a producir metano, y el metano es inflamable. Por lo tanto, de pronto aumenta la temperatura y eso se inflama. Entonces, un proceso similar ocurriría acá. Ahora, igual sería poquito metano, no se le va a incendiar la compostera, pero sí el proceso va a dejar de ser aeróbico, y no es eso lo que queremos, porque finalmente queremos obtener compost. Entonces, ahí lo que hay que hacer es añadir un material de mayor tamaño, en el fondo, para equilibrar, y voltear, para homogenizar, ¿cierto? Revolver, en el fondo. ¿Pudieron entrar sus colegas? Porque todavía no me ha llegado. No. Me No, dice que piden autorización para entrar. qué extraño. Pero a mí no me Me dice llega. que es reunión para usuarios autorizados, me dice, y cuando aprietan el link me mandan a anotar un correo con clave. A mí también me pasa así, me costó entrar. Tuve que incorporar correo, clave. Me costó un poquito también. A mí también me sucedió lo mismo, pero ingresé, cuando aparecía esa ventana, ingresé a través de Google para poder entrar, para saltar la autorización, el correo y todo. A lo mejor ahí les sirve a sus colegas entrar por Google, que da la posibilidad. Ok, les aviso, gracias. Qué extraño, porque a lo mejor es la configuración del Zoom. Me dicen, colega, me dicen que entren por Google, ahí pueden entrar más fácilmente. Bueno, de todas maneras estamos grabando la presentación, entonces después sí le podemos compartir lo que no alcanzaron a ver. Pero a mí por lo menos mensajes para ingresar personas no me ha llegado. Bien, entonces nosotros tenemos que evitar esto, por ejemplo. Ahí están haciendo un proceso de compostaje, pero se dan cuenta los residuos muy enteros. Entonces eso va a ser un proceso muy lento. Y también evitar esto, que hay personas que licúan los residuos y los incorporan a la tierra. Entonces eso tampoco es lo adecuado, porque se genera compactación, ¿ya? Y finalmente no hay degradación. Entonces, en el fondo, lo que nosotros en esta compostera lo que tenemos que siempre pensar es que tenemos que imitar las condiciones naturales en las que se produce la degradación. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en esta imagen de un suelo de la rizósfera, si se fijan es bien poroso, no es compacto. Aquí, por ejemplo, se puede ver unas lombrices como van generando canales, y a través de esos canales también va ingresando el oxígeno. Entonces, un poco eso es lo que tenemos que lograr nosotros en la compostera. Entonces, vamos a ver un poco ahora, hablar sobre los sensores, ¿ya? Qué es lo que son y qué es lo que miden, ¿ya? Entonces, la compostera tiene dos sensores, que es el sensor de temperatura y de humedad. Y si ustedes lo han podido ver, o si lo identifican, ese es el sensor de temperatura. Y este es el sensor de humedad. Yo el otro día hice la pila, ¿ya? ¿Y dónde vamos a incorporar? Porque esos sensores no están fijos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde los incorporarían ustedes? ¿En qué parte de la pila? ¿Dónde va el guano? ¿Dónde va la hoja seca? ¿O dónde van los residuos? ¿Dónde van los residuos? ¿Dónde van los residuos? Porque ahí es donde se va a producir principalmente los cambios, que son los que queremos un poco ir evaluando. Entonces, si ustedes tienen duda con eso, la idea es que no lo dejen, digamos, en el fondo de la compostera, sino que como se pueden mover un poco, armar las pilas y después se insertan, digamos, ojalá en esa capa donde hayan residuos orgánicos. Entonces, estos sensores extraen la información acá de la compostera y lo envían a esta cajita que está conectada a internet, por lo tanto se están transmitiendo todos esos datos en forma continua. ¿Cómo ustedes pueden hacer para ver entonces lo que está sucediendo dentro de la compostera? Tienen que instalar la aplicación, que imagino que ya la tienen instalada, han un poco visualizado, ¿cierto? Esto. Ustedes se van aquí a Mis Composteras y tienen que escanear un código QR, que tengo entendido que Felipe ya se los envió, ¿verdad?
son códigos que son distintos para cada establecimiento. Entonces, no sé si alguien ha tenido problemas con eso, como para linkear la compostera con la aplicación. Bueno, yo recién estoy viendo esta capacitación, no había estado en otras anteriores, entonces lo que me dice usted de la aplicación tampoco hemos realizado nada de eso. Ya. Estamos en pañales. Sí, pero les debe haber llegado un correo, revísenlo, porque ahí le llegó algo, una instrucción similar a esta, con la diferencia de que este código que aparece como acá abajo es diferente para cada colegio. Entonces, cada colegio Ya, vamos a revisar. está asociado. De todas maneras, se lo podemos reenviar, y si tienen problemas con eso, nos pueden escribir o pueden escribir a Felipe, ¿ya? Pero en realidad eso es bien sencillo. Una vez que bajen la aplicación, que está disponible gratuitamente en Google Play, el menú principal es este, y ahí cuando se meten a mis composteras, les va a pedir un código, y ahí escanean el código que ya fue enviado, ¿ya? Entonces aquí, yo estoy haciendo compostaje, como les decía, en mi casa, así es como yo lo veo. Entonces después yo aquí hice una receta, después yo me voy a mi receta y eso queda guardado, así es como yo lo hice con estos ingredientes, con papa, beterraga, repollo, zapallo y zanahoria. Y como se puede ver ahí, picamos los residuos, incorporamos el material seco, en este caso hojas, y armamos las pilas, y finalmente acá tenemos, también si en cualquier momento ustedes pueden visualizar el panel y les va a estar siempre diciendo la temperatura y la humedad que hay en el proceso, ¿ya? Pero a través de la aplicación yo puedo ver un registro histórico. Por ejemplo, yo me meto nuevamente aquí a mis composteras y yo puedo seleccionar el periodo en el cual quiero visualizar. Por ejemplo, 3 días, 15 días, hasta 120 días, y puedo ir viéndolo cómo fueron evolucionando esos parámetros. Entonces aquí tenemos en rojo, esto es lo que ustedes verían, aquí tengo la temperatura. Estas fluctuaciones de temperatura más bien se deben a los cambios de temperatura ambiental que han habido. No hay un aumento significativo de temperatura del proceso, ¿ya? Y la humedad, ¿se fijan? Entonces, la próxima cápsula vamos a hablar un poco de la temperatura, porque es bien interesante cómo va evolucionando la temperatura a través del proceso, y también eso nos va a indicar, la evaluación de la temperatura nos va a indicar cuándo es que el proceso está terminado, ¿ya? Por eso que es importante medir ese parámetro. Entonces, un poco finalizando, para recordar, aquí por ejemplo tenemos una raíz, y esos son los millones de bacterias que están asociados a esa raíz, y recordar un poco por qué es que el compost se utiliza como abono natural, por qué es tan bueno para las plantas, porque en el fondo, piensen ustedes, los organismos en el medio ambiente nunca tienen tanto alimento disponible, por lo tanto estas bacterias van a crecer hasta cuando ya no haya alimento disponible, pero en estas cajas donde nosotros hacemos compostaje hay muchos nutrientes, por lo tanto la cantidad de bacterias que logra reproducirse ahí son muchas más que en condiciones naturales. Por eso que nosotros después tomamos un poquito de este compost, lo ponemos en el suelo, o si queremos en una planta, en un macetero, y eso va a ser muy beneficioso para esta planta, porque contiene concentraciones de microorganismos que son simbióticos con las raíces, que se van a beneficiar, la planta se va a beneficiar de ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preocuparnos del tamaño de partícula, ¿ya? Cortar estos residuos, y de esa manera armar las pilas. Quería comentarles también de que desde la semana pasada estamos en Instagram, así que ahí nos pueden seguir, mail.cl, para que nos sigan y también se vayan enterando. De repente, si ustedes me mandan fotos, de pronto van a salir esas fotos ahí. Así que voy a dejar de compartir. Quería comentarles, la semana pasada hablamos un poco de cómo que uno va juntando residuos. A mí me pasó, y por eso les doy como este dato, que yo iba juntando residuos
como la compostera igual es un poco grande, entonces se me iban echando a perder, y no, cuando ya tenía más residuos, los primeros se habían echado a perder, entonces ya no me funcionaba. Entonces estuve así como varios días, después le pedí a unos vecinos que me juntaran, y como que tampoco nadie juntó, entonces finalmente lo que hice fue ir a una verdulería, y les pedí que me juntaran de un día para otro hartos residuos, y así me funcionó, y me traje un saco de cosas, las piqué todas en un momento y las eché como en un saco, las revolvimos, porque acuérdense que hay que homogenizar también para que los nutrientes estén bien distribuidos, y armamos la compostera en un solo día. Y yo creo que les doy ese tips por si ustedes se han visto un poco complicadas, tal vez esa es un poco la solución, mejor ir a hablar a una verdulería, hoy un día que haya, no sé, feria, por ejemplo, y recoger o pedir a los mismos personas de ahí que nos guarden en una cajita, en un saco, y armamos la compostera. No sé si hay alguna duda con respecto a las personas que no pudieron entrar, no, todavía no. Esas personas, ustedes le compartieron el link. Sí, mira, Magdalena, ¿puedo entrar en la última? No sé si Magdalena me escucha. Sí, estoy aquí. Ahí, Sí, la qué colega, pena. ella pudo entrar, pero las demás no han podido entrar. Ya. Yo también compartí el link con Francisco Castro, que también pertenece a mi establecimiento, porque con él estamos participando en el proyecto. Probablemente Así que es el Zoom que está configurado para que a la persona el que le Zoom. llega el link. Ya, vamos a... esas personas Por Google podrían Meet. que nos envíen un correíto para incorporarlos, tal vez, porque yo tengo a las personas oficiales como que están de cada colegio, entonces a lo mejor podríamos decirle a ellos que si pueden mandarme un correíto, como ahí aparece mi contacto, para registrarlo y enviarles directamente el link para la próxima sesión. Sí, porque la idea es que Claro. es tan poquito el rato que la idea es que no se lo pierdan. Ya, ok, pero Judith, yo creo que los tiene registrados porque son mis colegas que participaron ya en la cápsula anteriores. Sí, voy a revisar eso, ¿ya? ¿Cuántas personas, por ejemplo, de la Escuela José Miguel Carrera, cuántas personas participan? 4, Son 4 personas, claro. sí. Es Jorge, Magdalena, Mariana y Carolina. Mariana y Carolina. Ya. ¿Y de la Escuela Playa Linda? ¿Hay alguien? No. ¿Y del Liceo Nuevo Horizonte? ¿De la Escuela Carlos Ibáñez del Campo? ¿Y de la Escuela Básica de Talca? ¿Alguien que se haya quedado fuera? ¿Paola? No, 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 están las dos. estamos las dos. Ah, Estamos Me las dos. ustedes gustó entrar, sí. ¿Le costó entrar Sí, también? sí, lo que pasa es que estaba asignado por el correo institucional, tuve que entrar por mi correo personal y de ahí meterme en justamente entrar por Google, porque le daba la opción de entrar por Facebook o por Google o de dar todos sus datos. Entonces, por mi correo personal, tuve que entrar por Google. Y ahí por eso me tardé. Paulina Sorry. Figueroa. Ya, voy a revisar, sí, porque la idea o debe ser de la configuración del Zoom. Sí, yo creo que Sí, es eso, sí, nada más. de la Escuela San Miguel, que en mi colegio, bueno, somos 3. Yo, Eloisa Geise, Francisco Castro y bueno, y Albania Cabezas, que en esta ocasión no iba a poder participar por situaciones de trabajo también. Pero somos 3 los que participamos en este proyecto. ¿Ustedes son una escuela que se incorporó recién o no? Sí, sí, por eso les ya. mencionaba que estamos como en pañales en la capacitación, porque esta es la primera capacitación que tengo. Sí. Ya. Les vamos a enviar la cápsula anterior para que puedan revisarla, favor. que ahí empezamos y porque eso todo lo tenemos grabado. Profesores, yo les vuelvo a insistir en que sé que estamos en una condición compleja, pero también a nosotros, por otro lado, también nos exigen que de alguna manera esto que se creó el año pasado se pruebe. Es importante que ustedes lo
prueben esta herramienta para que también nos puedan decir qué cosas hay que mejorar. Un poco eso es el objetivo de esta parte del proyecto. En ese sentido, la idea es que podamos colaborar, ¿cierto? Ustedes con nosotros también hemos colaborado en poner la compostera, hemos puesto material pedagógico a su disposición, pero también necesitamos poder recolectar un poco de información, ¿ya? Porque la idea nuestra es poder a lo mejor extender este proyecto, pero seguramente hay cosas que mejorar, y para eso su opinión es valiosa para nosotros. Entonces la idea es tratar de hacer un proceso de compostaje a lo largo de este periodo, y que ustedes puedan ir probando la aplicación y puedan ahí salir algunas cosas que se puedan mejorar, ¿ya? Lo otro es que tenemos que planificar, nos quedan 6 sesiones, y ¿qué posibilidad hay que nosotros las sesiones siguientes las podamos hacer una vez a la semana y nos reunamos un momento cortito? Hacemos la cápsula y después nos quedamos 15 minutitos conversando si es que ha habido algún avance, algún problema, porque si no, no vamos a alcanzar. Sí, por mi parte no hay problema. Hay que ver el día y la hora, que sea como para todos conveniente. En la anterior la hicimos también un día miércoles, entonces no sé si tiene alguien problema el día miércoles que continuemos en este horario. No, Nuestra escuela por lo menos no tenemos problema. Entonces, ya que está establecido, ¿les parece si lo dejamos para los miércoles? Igual si en algún momento, seguramente, no sé si están con trimestre, si usted me dice, no, estamos muy complicados, saltémonos esta semana, eso lo podemos hacer si esa flexibilidad existe. Pero en principio dejémoslo una vez a la semana, lo tratamos de hacer lo más cortito posible, y ahí vamos viendo, pues si el tiempo nos permite a lo mejor tener un poco más de holgura al final, ahí no, a lo mejor nos podemos saltar una semana, ¿ya? Pero también es importante porque la idea de estas cápsulas es poder apoyarlos a ustedes para que se inicie el proceso de compostaje. No sé si alguien quiere comentar algo, entonces lo dejaríamos para el 26 de mayo a la misma hora, 17:30. No sé si alguien quiere dar su opinión, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Bueno, mira, nuestra escuela, yo por lo menos en la cápsula anterior no pude estar, pero me comprometo de aquí a la próxima semana ya empezar a instalar lo que es la compostera con todo, y como te digo, el viernes nos llegaron recién los cables, que era lo que necesitábamos, así que yo creo que ya para el próximo miércoles ya vamos a tener novedades más concretas para informar. Ya, acuérdese de tomar fotos, por favor. Sí, nosotros dejamos evidencia. Ya, sí, qué bien. una consulta, ¿los otros colegios ya están con la compostera? Sí, Ya, sí. claro. Entonces me faltarían las cápsulas que me las pudiera enviar para poder revisar el material y lo que han ido avanzando, si es tan amable. Les vamos a enviar todo. También hay una pequeña encuesta que se la hicimos al principio a los colegios, que en el fondo es algo que nos entreguen algún comentario, pero eso lo podría responder usted cuando le llegue la compostera al colegio. Porque ahí habla de un poco las intenciones que tienen de iniciar el proceso de compostaje y básicamente la identificación de la escuela y todo eso. De hecho, me faltaba la escuela. ¿Cuánto tiempo más demoraría? Disculpe, ¿en cuánto tiempo demoraría en llegar la compostera? La compostera debiera estar, yo creo que en una semana máximo. De todas maneras, voy a consultar con el director del proyecto y le confirmo. ¿Ya? Ya, perfecto. Todavía me falta la escuela Playa Linda y el Liceo Nuevo Horizonte, que no están esas personas acá. Todavía no contestan la encuesta. Lo voy a seguir insistiendo.
Ya pues, profesores, no sé si alguien tiene alguna otra acotación, si no lo dejamos hasta acá. Nos juntamos el próximo miércoles entonces. Perfecto. Ya. Diego. Judith, ¿igual Sí. te envió los correos de mis colegas o no? Porfi, sí. Yo igual voy a coordinar eso mejor con Felipe, voy a revisar también el tema de la configuración del Zoom, pero si pueden también mandarme los correos, se lo agradecería. ¿Ya? Porque yo Ya, tenía un ok. contacto por colegio en el fondo, y yo decía, claro, le Ya. traspasan el correo, pero no funcionó esta vez. Sí, Voy a revisar. sí, es que a mí me llega a mí, pues y yo se lo reenvío a mis colegas, Claro. ¿te fijas? Pero no sé qué pasó ahora que no pudieron entrar. Sí, y la semana Que pasada me no están tuvimos ese informando. problema. No, porque ellos ingresaron. Pues. Sí, voy a revisar la configuración del Zoom. Es que a veces la utilizan otras personas también. Como somos un equipo más o menos grande, entonces a lo mejor ahí algo pasó. ¿Ya? Pero a mí me gustaría tener el correo de todos los que van a participar, entonces así yo lo envío todo. Y así nos evitamos que pase esto otra vez. Claro, ¿y ¿Ok? su correo en dónde Ok. lo rescato? En la presentación que se las vamos a enviar está, pero sí, de ya. todas maneras, judith.reyes.imite.cl. Pero les voy a enviar un correíto, sobre todo ustedes que son de la escuela nueva, con toda la información, y ahí vamos a Claro. quedar en contacto. Ya, ¿Ok? Escuela San Miguel. Sí. Ok. Ya, perfecto. Nos vemos entonces. Ya, nos vemos. Que Nos estén muy vemos. bien. ¿Se Chao, anotaron Judith. todos Muchas en el gracias. chat? ¿Se anotaron en el Chao. chat? Sí, Ya. sí. Chao, Bueno, don chao. Francisco, no sé si se anotó, don Chao, Francisco. colegas. Gracias. Chao. En el chat. Anótese, don Francisco. Anótese, yo lo espero hasta que se vaya el último. Ahí se anota en el chat. Sí, eso queda como registro de asistencia. Mm. Chao.